Ok, vamos a iniciar. Sí, hoy toca el texto, bueno, vamos a leer a partir del texto 62, que la lectura pasada nos quedamos en el texto 6.1. Entonces hoy iniciamos con el capítulo 2, texto 62 del Bhagavad Gita. Sí, bueno, primero vamos a hacer las oraciones correspondientes para poder iniciar la lectura de forma muy auspiciosa. Así que bueno, comencemos. Om Anjanati Mirandasya Jananjana Salakaya Sakshur Militan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Nama Vishtan Stapitan Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kancha Nagaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Ase Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundevadi Pachatya Deshatarine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Namacharya Padaya Nite Kripa Pradayine Gaura Kata Madaya Garagramatarine. Jai. A ver, iniciamos, nuevamente repito, hoy la lectura con el capítulo 2, texto 62 del Bhagavad Gita. Ya saben, todos los que deseen pueden adquirir el Bhagavad Gita aquí en el Templo de Miraflores. Por favor, compartan la transmisión para que de repente otros amigos, amigos de Krishna o devotos puedan conectarse a esta lectura y puedan seguir con nosotros la lectura del Bhagavad Gita. Ok, vamos a iniciar con el sánscrito. La temática de la lectura es el sánscrito, el significado de este sánscrito la traducción del sánscrito y el significado dicho por Srila Prabhupada. ¿Sí? A ver, iniciemos un momento. Voy a poner esto más atrás. Ya. A ver. Dhyayato Vishayam Pumsha Sangaste Shupayayate Sangat Sanjayate Kamha Kamat Krodo Viyayate. Traducción. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria y de la lujuria surge la ira. Significado por Ase Su Divina Gracia Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Aquel que no está consciente de Krishna es propenso a tener deseos materiales mientras contempla los objetos de los sentidos. Los sentidos requieren de ocupaciones reales y si no están ocupados en el trascendental servicio amoroso del Señor, buscará sin duda
una ocupación en el servicio del materialismo. En el mundo material, todos, incluso el señor Shiva y el señor Brahma, para no hablar de estos semidioses de los planetas celestiales, están sometidos a la influencia de los objetos de los sentidos, y volverse conscientes de Krishna es el único método para liberarse de este enigma que es la existencia material. El señor Shiva se hallaba profundamente absorto en la meditación, pero cuando Parvati lo provocó en aras del placer de los sentidos, él accedió a la propuesta, y como resultado de ello nació Kartikeya. Cuando Haridas Thakur era un joven devoto del Señor, fue tentado de la misma manera por la encarnación de Maya Devi, pero Haridas pasó la prueba fácilmente, gracias a la devoción pura que le profesaba al Señor Krishna, como se ilustró en el verso de Sri Yamunacharya que se citó anteriormente. Un sincero devoto del Señor evita toda clase de goce material de los sentidos, en virtud del gusto superior que encuentra en el disfrute espiritual que hay en la compañía del Señor. Ese es el secreto del éxito. Por lo tanto, aquel que no se encuentra en el estado de conciencia de Krishna, por poderoso que sea en encontrar los sentidos mediante la represión artificial, es seguro que finalmente fracasa, pues el más ligero pensamiento en el placer sensual lo agitará y lo llevará a satisfacer sus deseos. Bueno, en este capítulo, como vemos, mencionan a Maya Devi, y Maya Devi pues es experta en hacer que nosotros, los devotos de Krishna, podamos caer en querer complacer todos nuestros sentidos, ¿no? Todos nuestros deseos materiales. O sea, Maya Devi es muy complaciente. Entonces, aquí el texto nos habla de que un devoto debe procurar, bueno, el objetivo del devoto es cada día ser más consciente de Krishna para justamente poder evitar el deseo del goce material, ¿no? O de complacer siempre solo nuestros sentidos. Entonces, el objetivo es complacer a Krishna, no complacer nuestros deseos materiales. Ok, continuemos con el texto 63. Krodat bhavati samohat mriti brahma mriti brahmsa buddhi nasho buddhi natsat pranasyati. De la ira surge la ilusión completa, y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo al charco material. Qué importante es lo que nos tratan de decir aquí, ¿no? Que una cosa desencadena más allá otro tipo de acciones, ¿no? Como lo que nos indicaba que
la ilusión nos lleva a la lujuria y de la lujuria a la ira, ¿no? En este caso, aquí también nos indica que de la ilusión también surge la confusión, y de la confusión uno pierde la inteligencia, ¿no? Continuemos. Significado por su divina gracia, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Rupa Goswami nos ha dado la siguiente indicación. Prapanchi Katya Buddhyaha Hari Sambadi Vastunaha Mumukshubhiha Parityago Varagyam Falgukat Yate. Este es el Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 258. Este pequeño mantra. Mediante el desarrollo de la conciencia de Krishna, uno llega a saber que todo tiene un uso en el servicio del Señor. Aquellos que carecen de conocimiento acerca del proceso de conciencia de Krishna tratan artificialmente de evitar los objetos materiales y como resultado de ello, aunque desean liberarse del cautiverio material, no alcanzan la etapa perfecta de la renunciación. Su supuesta renunciación se denomina falgu o poco importante. En cambio, una persona con conciencia de Krishna, sabe cómo usar todo en el servicio al Señor. Por consiguiente, no se vuelve víctima de la conciencia material. Por ejemplo, para un impersonalista, el Señor o el absoluto, siendo impersonal, no puede comer. Mientras que el impersonalista trata de evitar los buenos comestibles. El devoto sabe que Krishna es el disfrutador supremo y él come todo lo que se le ofrece con devoción. Así que el devoto, después de ofrecer al Señor buenos comestibles, que quiere decir buenos alimentos, toma los remanentes de ellos, que reciben el nombre de prasadam. De esa manera todo se espiritualiza. Y no hay el peligro de caer. El devoto come prasadam con una mentalidad consciente de Krishna, mientras que el no devoto lo rechaza como algo material. El impersonalista, por lo tanto, a causa de su renuncia artificial, no puede disfrutar de la vida y por esa razón una ligera agitación de la mente lo arrastra de nuevo al charco de la existencia material. Se dice que esa alma, aunque encienda hasta el punto de la liberación, se dice que esa alma, aunque ascienda hasta el punto de la liberación, cae de nuevo por no tener apoyo en el servicio devocional. Entonces, ¿qué nos quiere decir el texto 63? Algo muy importante, ¿no? Que debemos siempre cuidarnos de no volver a caer en el charco de la existencia material. ¿Y cómo podemos evitar este tipo o caer en este tipo de deseos y acciones? Bueno, sabemos que
el método más eficaz siempre es cantar el Mahamantra, que es lo más sencillo que nos han podido dejar para poder llegar a Krishna. Pero también tenemos el hecho de poder ofrecer alimentos al Señor y ofrecerle los mejores alimentos, ¿no? Y después de ofrecidos y después de que el Señor pudo comer este delicioso alimento preparado con tanto amor y devoción, que se le da el nombre de prasadam, los devotos de Krishna podemos disfrutar de estos alimentos, o sea, ya siendo bendecidos, por así decirlo, ¿no? Por el Señor Krishna, ¿no? Entonces es una forma de no caer en la existencia material, ¿no? Nuevamente, en el charco de la existencia material, o sea, volvernos a caer nuevamente. Continuemos con el texto 64. Ragadvesa vikutaistu vishayan indriyais charam atmavasya hirvi deyatma prasadam adi gachati. Significado es traducción. Pero una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Qué importante lo que nos dice esta traducción. Significado por hacer su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ya se ha explicado que uno puede controlar los sentidos externamente mediante algunos procesos artificiales, mediante algún proceso artificial, pero a menos que los sentidos se dediquen a servicio trascendental del Señor, hay muchas probabilidades de una caída. Aunque la persona en estado de plena conciencia de Krishna puede que aparentemente se halle en el plano sensual, por el hecho de estar consciente de Krishna, no tiene ningún apego a las actividades sensuales. La persona consciente de Krishna está interesada únicamente en la satisfacción de Krishna y en nada más. Por consiguiente, es trascendental a todo apego y desapego. Si Krishna quiere, el devoto puede hacer cualquier cosa que de ordinario es desagradable. Y si Krishna no lo quiere, no haría aquello que normalmente haría para su propia satisfacción. Por lo tanto, actuar o no actuar está bajo su control. Porque actuar únicamente bajo la dirección de Krishna, ese estado de conciencia es producto de la misericordia sin causa del Señor, que el devoto puede recibir a pesar de estar apegado al plano sensual. No, bueno, acá nos indica que una persona que realmente pues se desapega de todo, o sea, toma el desapegarse de aquellos de aquellas cosas que queremos para nosotros mismos, para complacer nuestros sentidos, ¿no? Y que no somos capaces de poder controlar efectivamente nuestros sentidos,
realmente no vamos a ser unas personas, por así decirlo, que pueden regularse, ¿no? Que son regulados. Y de esa forma no vamos a obtener la misericordia en su totalidad del Señor. ¿Cuándo vamos a obtener la misericordia sin causa y en su totalidad del Señor Sri Krishna? Cuando somos capaces de poder controlar nuestros sentidos. Y el controlar nuestros sentidos se logra únicamente con el objetivo de complacer a Krishna y no complacernos a nosotros mismos. Continuemos con el texto 65. Prasade sarva dukkhanam hanirasyo payayate prasana cheto sho yashu buddhihi paryavatishtate. Traducción: para aquel que se encuentra satisfecho de ese modo en el estado de conciencia de Krishna, deja de existir las tres clases de sufrimiento de la existencia material. Con la conciencia así de satisfecha, la inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Bueno, en este caso no hay significado, así que continuamos con el texto 66. Solo hay la traducción del mantra, porque bueno, es bien explícito, ¿no? Texto 66. Nasti buddhira yuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhava yatahan santir asantasya kutaha sukham. Traducción: aquel que no está relacionado con el Supremo mediante el estado de conciencia de Krishna no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Significado por A.C. Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A menos que no se halle en el estado de conciencia de Krishna, no hay ninguna posibilidad de tener paz. Así que todos los que creemos que muchas veces estamos en paz, si no es en un estado de conciencia de Krishna, realmente no lo estamos. Así que en el capítulo 5.29 se confirma que cuando uno entiende que Krishna es el único disfrutador de todos los buenos resultados del sacrificio y de la penitencia, que Él es el propietario de todas las manifestaciones universales y que Él es el verdadero amigo de todas las entidades vivientes, únicamente entonces puede uno disfrutar de verdadera paz. Por lo tanto, si uno no se halla en el estado de conciencia de Krishna, no puede haber una meta final para la meta. Para la mente, la perturbación se debe a la falta de una meta última. Y cuando uno está seguro de que Krishna es el disfrutador, propietario y amigo de todos y de todo, puede uno entonces, con una mente estable, hacer que haya paz. Así pues, aquel que se ocupa sin tener una relación con Krishna, sin duda que siempre está acongojado e intranquilo. Por mucho que finja disfrutar de paz y
adelanto espiritual en la vida. El estado de conciencia de Krishna es una condición apacible que se manifiesta por sí misma y que puede lograrse únicamente en relación con Krishna. Ok, entonces este texto, el 66, nos está indicando que efectivamente jamás vamos a tener paz o una paz plena si realmente pues nuestra mente no está estable. Nuestra mente va a estar estable cuando realmente entendamos que Krishna es el único disfrutador de todo lo bueno de este mundo. Entonces, mientras no entendamos que todo lo que hacemos nosotros es para que Krishna se sienta satisfecho, se sienta servido, se sienta amado, se sienta pleno, y lo hagamos por nuestros propios intereses o disfrute, entonces nunca vamos a vivir en paz. Entonces, esa paz que a veces sentimos ilusoriamente o ilusamente, por así decirlo, es algo momentáneo, porque no estamos siendo plenamente conscientes que Krishna es el centro de todo lo que nos debe importar en este mundo. Entonces, mientras Krishna esté en el centro de todas nuestras actividades, vamos a empezar a disfrutar de un poco de estabilidad en nuestra mente y por ende vamos a sentir paz en nuestros corazones. Continuemos. Texto 67. Idriyana mi charatam Janmononu vidiyate tasasya harati pramyam vayurnavami bambasi. Así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentra en el agua, asimismo uno de los errantes sentidos en el que se concentra la mente puede arrastrar la inteligencia del hombre. Qué interesante lo que indica esta traducción. A menos que significado por A.C. Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A menos que todos los sentidos estén dedicados al servicio del Señor, hasta uno de ellos que esté dedicado a la complacencia sensual puede alejar al devoto del sendero del avance trascendental. No se dice, como se dice de la vida de Maharaj Ambarisha, todos los sentidos deben estar ocupados en el proceso de conciencia de Krishna, pues esa es la técnica correcta para controlar la mente. Entonces, este texto, ¿qué nos indica? Que nuestra mente puede ser arrastrada en cualquier momento y nuevamente caer. ¿Por qué? Porque nos estamos centrando en complacer nuestros sentidos, hacerle caso a la mente en complacernos. Y por ende estamos siendo poco inteligentes al dejarnos arrastrar, ¿no? Por los sentidos, dejarnos guiar y dominar por eso. Entonces aquí vemos que realmente la única forma de que a un devoto pueda alejarse del sendero de la vida devocional es a través de empezar a querer complacer sus sentidos. Texto 68.
tamsadyasya mahabaho nigritani sarva shaha indriyanimdriyartebhyas tasya prajna pratishtita. Traducción. Por lo tanto, oh tú, el de los poderosos brazos, todo aquel cuyos sentidos están apartados de sus objetos, tiene sin duda una inteligencia firmemente establecida. Significado. Por A.C. Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Uno puede contener las fuerzas de la complacencia de los sentidos únicamente por medio del proceso de conciencia de Krishna, u ocupando todos los sentidos en el trascendental servicio amoroso del Señor. Así como a los enemigos se les somete mediante una fuerza superior, de igual modo se puede someter a los sentidos, mas no mediante algún esfuerzo humano, sino solo manteniéndolos ocupados en el servicio del Señor. Aquel que ha entendido esto, que únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna se encuentra uno verdaderamente establecido en el uso de la inteligencia, y que uno debe practicar ese arte bajo la guía de un maestro espiritual genuino, recibe el nombre de sadhaka, o en otras palabras, es un candidato idóneo para la liberación. Bueno, en este texto, que también son textos un poco pequeños pero bastante directos y explícitos, nos indica que la forma de poder mantenernos en el servicio amoroso a Krishna, ¿no?, en el servicio trascendental, es también mediante o continuar el proceso de conciencia de Krishna es a través de la guía de un maestro espiritual genuino. Entonces, este maestro espiritual genuino, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a dar el camino, nos va a conducir hacia el camino correcto a Krishna. Porque por sí solos siempre vamos a tener, como se dice, tropiezos en el camino, piedras, obstáculos, y que muchas veces solos no podemos liberarnos o superar estos obstáculos. Siempre tenemos que centrar nuestra fortaleza en nuestra fe hacia nuestro maestro espiritual, que es quien nos va a dar realmente la fuerza, el ímpetu para continuar en este camino, viendo su ejemplo, ¿no? O sea, yo me sorprendo mucho viendo, en mi caso particular, a mi maestro espiritual, cuánta determinación espiritual tiene, que a pesar de su condición de salud física, él mentalmente está tan fuerte que eso pasa a un segundo plano para él. Entonces, eso es una manera de poder darnos cuenta que hay cosas que trascienden o traspasan realmente nuestros sentidos y que está yendo más allá, ¿no?, de su cuerpo material. Entonces, debemos aspirar al menos poder llegar a tener una pequeña pizca o porción de esa fortaleza espiritual. Continuemos. Texto 69.
Yanisa sarva bhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhutani shanisha pasyato mune. Traducción. Lo que es la noche para todos los seres es el periodo en que el autocontrolado se despierta y el periodo en que todos los seres se despiertan. Es la noche para el sabio introspectivo. Significado por A.C. Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hay dos clases de hombres inteligentes. Uno es inteligente en relación con las actividades materiales para la complacencia de los sentidos y el otro es introspectivo y se mantiene alerta en el cultivo de la autorrealización. Las actividades del sabio introspectivo o del hombre sensato son la noche para las personas absortas en lo material. Las personas materialistas permanecen dominadas en esa clase de noche por no saber nada acerca de la autorrealización. El sabio introspectivo permanece alerta en la noche de los hombres materialistas. El sabio siente un placer trascendental en el adelanto gradual del cultivo espiritual, mientras que el hombre sumido en las actividades materialistas, encontrándose dormido para la autorrealización, sueña con diversos placeres sensuales, sintiéndose a veces feliz y a veces afligido en su condición dormida. El hombre introspectivo siempre se muestra indiferente a la felicidad y congoja materialista. Él continúa con sus actividades de autorrealización sin que lo perturben las reacciones materiales. Bueno, en este texto, que es el 69, nos indican que hay dos clases de hombres inteligentes, ¿no? Uno es la clase de hombre inteligente en relación a las actividades materiales para la complacencia de sus sentidos, y el otro es el introspectivo y el que se mantiene alerta, ¿no?, del cultivo de la autorrealización. O sea, es aquel que es inteligente. ¿Por qué? Porque está tratando de tener una autorrealización y no de complacer sus sentidos, sino de ser un hombre más controlado, de ser un hombre capaz de que no lo domine la mente, ¿no? Entonces, de esta forma es la manera en la que un hombre va a disfrutar realmente y no se va a sentir afligido, o como se dice, aquella persona que simplemente se centra en complacer sus sentidos es una persona que por un momento va a sentir felicidad, pero por otro momento va a sentir aflicción, ¿no? O sea, se va a sentir afligido, triste, en ira, decepcionado, cansado, etcétera, ¿no? Tantos sentimientos perturbadores que siempre nos están aquejando, ¿no? Ok, continuamos con el texto 70. Apuryam manamaka machala
Empezaré otra vez. Apuryamanam achala pratishtam samudrama paha pravisanti yadvat Vatva kamayam pravisanti sarve shashantima notina kamakami. Voy a volver a repetirlo de la forma correcta. Apuryamakala praktishtam samudrama paha pravisam tiyadvat tadvat kamayam pravisanti sarve shashantima notina kamakami. Traducción. La persona que no se perturba por el incesante fluido de los deseos que entran en ella como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se está llenando, permanece calmado. Es la única que puede controlar la paz y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Significado por A.C. Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aunque el vasto océano siempre está lleno de agua, no obstante, siempre se sigue llenando con mucha más agua, especialmente durante la estación lluviosa. Pero el océano permanece igual, estable, no se agita ni rebasa el límite de su borde. Eso también es cierto en el caso de una persona fija en el estado de conciencia de Krishna. Mientras se tenga el cuerpo material, este continuará con sus exigencias de complacer los sentidos. Sin embargo, al devoto no lo perturban tales deseos gracias a su plenitud. A un hombre consciente de Krishna no le hace falta nada, porque el Señor satisface todas las necesidades materiales. Por consiguiente, Él es como el océano, siempre está lleno en sí mismo. Los deseos puede que lleguen a Él, tal como las aguas de los ríos que fluyen hacia el océano, pero Él es estable en sus actividades. Y los deseos de complacer los sentidos no los perturban ni siquiera ligeramente. Esa es la prueba de que caracteriza a un hombre consciente de Krishna, que ha perdido todas las inclinaciones hacia la complacencia material de los sentidos, aunque los deseos estén presentes. Como él permanece satisfecho en el trascendental servicio amoroso del Señor, puede permanecer estable, tal como el océano, y en consecuencia puede disfrutar de plena paz. Otros, sin embargo, que quieren complacer los deseos incluso hasta el límite de la liberación, para no hablar del éxito material, nunca encuentran ni siquiera la paz. Los trabajadores fruitivos, los salvacionistas y también los yogis que se hallan tras los poderes místicos son todos infelices.
son todos infelices a causa de los deseos insatisfechos. Por la persona con conciencia de Krishna, pero la persona con conciencia de Krishna es feliz en el servicio del Señor y no tiene ningún deseo de que complacer. En efecto, ni siquiera desea liberarse del llamado cautiverio material. Los deseos de Krishna los devotos de Krishna no tienen deseos material alguno y por lo tanto disfrutan de una paz perfecta. Entonces, este capítulo, ¿qué nos quiere decir? Que realmente un devoto que no piensa en complacer ningún deseo material, y es más, ni siquiera el deseo de querer liberarse de este mundo, sino lo único que disfruta es el servicio devocional a Krishna, el servirlo a Él, pues es el único que puede disfrutar de una paz plena, ¿no? Cuando como indica acá, ¿no? Utilizando este ejemplo de el mar, que a pesar que es vasto, que el agua es infinita y siempre parece mantenerse calmado, ¿no? De la misma forma, un verdadero devoto pues no se siente perturbado por los deseos materiales, entonces siempre mantiene su mente en calma, en paz, y por ende es merecedor de la liberación, ¿no? Entonces aquí tenemos que entender que, ¿no? Tenemos que apuntar en todo el servicio que podamos hacer a Krishna, lo hagamos con el simple objetivo de complacerlo, de servirlo a Él, sin esperar ningún beneficio a cambio, ningún tipo de beneficio, ni siquiera un beneficio espiritual. O sea, sabemos que lo vamos a obtener, pero no es que lo hacemos para obtener eso, sino lo hacemos con el fehaciente deseo de complacer a Krishna y servirlo nada más. Cuando uno lo hace con esa conciencia, automáticamente tu corazón, tu mente se sienten en paz, en calma. Continuemos con el texto 71. Vihaya kamanya sarvam pumams charati nishpriha nirmamo nirahankaraha sasamtimadigachati. Solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a los sentidos de posesión y que está desprovista de ego falso. Significado por A.C. Srila Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Voy a leer ahorita el significado del texto 71 y luego sigue el texto 72, que lo voy a terminar para que nos quedemos en el inicio del capítulo 3 del Bhagavad Gita. Ok, voy a leer el significado del texto 71. Dejar de tener deseos significa no desear nada para complacer los sentidos. En otras palabras, desear algo para volverse consciente de Krishna es, de hecho, no tener deseos. El estado perfecto de conciencia de Krishna consiste en entender la verdadera posición de uno como servidor eterno de Krishna, sin considerar falsamente que este cuerpo material es uno mismo y sin declararse falsamente propietario de nada
en el mundo. Aquel que se halla en esta etapa perfecta sabe que como Krishna es el propietario de todo, todo debe emplearse para satisfacer a Krishna. Arjuna no quería pelear por la satisfacción de sus propios sentidos, pero cuando se volvió plenamente consciente de Krishna, peleó porque Krishna quería que lo hiciera. En lo que él respecta, él no tenía ningún deseo de pelear, pero por Krishna, el mismo Arjuna peleó lo mejor que pudo. La verdadera ausencia de deseos la constituyen el deseo de satisfacer a Krishna y no un esfuerzo artificial por abolir los deseos. La entidad viviente no puede ser exenta de deseos ni de sentidos, pero sí tiene que cambiar la calidad de los deseos. Una persona que no tiene deseos materiales sabe sin duda que todo le pertenece a Krishna. Isavasyami dam sarvam. Y entonces, en consecuencia no declara falsamente ser propietario de nada. Ese conocimiento trascendental se basa en la autorrealización, es decir, en saber perfectamente bien que cada entidad viviente en su identidad espiritual es una parte integral y eterna de Krishna, y que por ende la posición eterna de la entidad viviente nunca se halla en un nivel superior o igual al de Krishna. Entonces, este concepto de conciencia de Krishna es el principio básico de la verdadera paz. Entonces, este texto 71 nos indica que la única forma de no tener deseos es desear complacer a Krishna. O sea, es la única manera en la que nuestra mente puede liberarse de deseos materiales, ¿no? Es cuando, no podemos dejar de simplemente desear porque nuestra mente no está hecha para eso, pero como indica el texto, cambiar la calidad de los deseos. O sea, no centrar los deseos en deseos materiales, sino en desear complacer a Krishna. Es la única forma en la que vamos a dejar de desear complacer nuestros sentidos. Entonces, mientras uno se mantenga consciente del servicio a Krishna y mientras uno mantenga la mente ocupada en el servicio a Krishna, va a ser la mejor forma de evitar tener otro tipo de deseos. Por eso es tan importante el servicio hacia el Señor Supremo. Por eso es tan importante que en nuestro día a día nos centremos en servicio devocional, porque esa es la única forma en la que vamos a empezar a dejar de tener deseos para la complacencia de nuestros sentidos materiales. Texto 72 y último para terminar el capítulo 2, y la próxima clase estaría empezando el capítulo 3, ¿ok? Esha Brahmi Titi Parta Nainam Prapya Vinuyati Stitwayamantakalephi Brahmanirva Namrichati. Traducción: ese es el camino de la vida espiritual y divina. Después de llegar a ella, el hombre
no se confunde. Si incluso significado... se apagó. Creo que no se escucha. Un momento, voy a encender el otro micrófono. Creo que no se escucha. A ver, ahora sí, ¿se me escucha? ¿Alguien me puede decir de los que estén viendo? Ahora sí se escucha. Creo que al otro micro se le acabó la batería. ¿Alguien me puede confirmar, por favor, en los comentarios para terminar el último texto, por favor? Si se escucha bien. ¿Alguien que esté siguiendo la lectura me puede comentar, por favor, si se escucha bien para poder terminar de leer? Haribol. Haribol. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, voy a continuar leyendo, ¿sí? Bueno, vamos a leer la traducción porque creo que no se escuchó. Ese es el camino de la vida espiritual y divina. Después de llegar a ella, el hombre no se confunde. Si incluso a la hora de la muerte uno se encuentra en ese estado, ¿ok? Vamos a leer significado por hace su divina gracia Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Espérenme un segundo. A ver, vamos a continuar. Porque se apagó el micro. Necesitaría que alguien me confirme, pero igual estoy continuando para no alargar más el tiempo. Significado por hace su divina gracia Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Uno puede llegar al estado de conciencia de Krishna y de vida divina de inmediato, en un segundo, o puede que uno no alcance ese estado de vida ni siquiera después de millones de nacimientos. Es cuestión únicamente de comprender y aceptar el hecho. Katwanga ¿Alguien me puede confirmar si se escucha, por favor, en los comentarios o no se está escuchando? Arjuna, ¿me puedes comentar si se escucha bien o no? Ok, vamos a continuar leyendo, ¿ya? Para poder terminar. Ahora, Katwanga Maharaj alcanzó ese estado de vida apenas unos cuantos minutos antes de morir, con solo entregarse a Krishna. Nirvana significa terminar con el proceso de la vida materialista. De acuerdo con la filosofía budista, al completarse esta vida material solo hay un vacío, pero el Bhagavad Gita enseña algo diferente. La verdadera vida comienza después de que se termina esta vida material. Para el muy materialista, es suficiente saber que uno tiene que terminar este modo materialista de vida, pero para las personas que están adelantadas espiritualmente, hay otra vida después de esta vida materialista. Antes de terminar esta vida, si uno tiene la fortuna de volverse consciente de Krishna,
de inmediato alcanza la etapa de Brahma Nirvana. No hay diferencia entre el reino de Dios y el servicio devocional del Señor. Como ambos se encuentran en el plano absoluto, estar dedicado al amoroso servicio trascendental del Señor es haber llegado al reino espiritual. En el mundo material hay actividades para la complacencia de los sentidos, mientras que en el mundo espiritual hay actividades de conciencia de Krishna. Lograr el estado de conciencia de Krishna, incluso durante la vida, constituye el logro inmediato del Brahman. Y aquel que se halla en el estado de conciencia de Krishna, ciertamente que ya ha estado en el reino de Dios. El Brahman es justo lo opuesto a la materia. Por eso, Brahmi Stinti significa no en el plano de las actividades materiales. En el Bhagavad Gita, el servicio devocional del Señor se acepta como la etapa liberada. Shagunam Shamatityatam Brahma Bhuyaya Kalpate. Por consiguiente, Brahmistiti es la liberación del cautiverio material. Srila Bhaktivinoda Thakur ha dicho que este segundo capítulo del Bhagavad Gita resume el contenido del texto completo. Los temas de que trata el Bhagavad Gita son Karma Yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga. En el capítulo 2 se han discutido claramente el Karma Yoga y el Jnana Yoga. Y también se ha dado un vislumbre del Bhakti Yoga. Todo lo cual se ha presentado como resumen del contenido de todo el texto. Así terminamos los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 2 del Srimad Bhagavad Gita en relación a su contenido. Ok, entonces en este texto, que es el texto 72, con el que termina el capítulo 2 del Bhagavad Gita, pues aquí nos indica que el camino hacia la vida espiritual es llegar a Krishna, o sea, el disfrutar del reino de Dios, por así decirlo, que en este caso pues es el mundo espiritual, nos está llevando o nos lleva a ser realmente devotos conscientes de Krishna. ¿Cómo somos devotos conscientes de Krishna? Como se ha repetido durante todos estos textos, que es tratar de controlar nuestra mente y nuestros deseos materiales, servir conscientemente con el objetivo de complacer a Krishna. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que Krishna es el único disfrutador en este mundo, es la única forma en la que vamos a dejar de tener deseos materiales. ¿Sí? Entonces, esto es el resumen, por así decirlo, de las lecturas que hemos venido realizando. Entonces, nos estamos quedando aquí en el capítulo 2 ya concluido. Así que, devotos, muchas gracias por su atención. Gracias a todos los que se han dado un tiempo para poder escuchar y para poder seguir la lectura junto con nosotros. Como vuelvo a repetir, es una forma de automotivarnos a leer un poco más las escrituras, a empezar a comprender un poco más qué nos quiere decir el Señor Krishna, ¿no? En
en esta conversación tan íntima que tiene con su sirviente Arjuna, con su amigo incondicional Arjuna. Entonces, muchas gracias a todos. Hare Krishna, nos estamos viendo en la próxima lectura, que es el día lunes. Haribol.